Películas biográficas hay muchas, y en este 2023 tuvimos la oportunidad de apreciar la película del físico teórico J. Robert Oppenheimer. Ah, mira, también tapa su primer nombre como yo. Y esta promete ser una película imperdible. Yo soy Alebón y en este video review hablaremos acerca de Oppenheimer. Oppenheimer es una película biográfica dirigida por Christopher Nolan, con una duración de 3 horas y una clasificación un poco dispar en diferentes países. También se sabe que esta película está basada en su mayoría en el libro de Kai Bird, Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, el cual fue escrito en base a una gran investigación, lo que le llevó a ganar varios premios, lo que significa que la película tiene un muy buen sustento en cuanto a historia. Pero no diría que la película es exactamente biográfica, es decir, no es rollo Bohemian Rhapsody o Rocketman, en donde la película gira únicamente en torno a sus protagonistas. Oppenheimer sí trata un poco sobre la vida de Opie, un poco de su carrera universitaria, sus tiempos como profesor y lo más importante, que es su asignación y desempeño en el proyecto Manhattan, y un poco de sus posteriores auditorías. Pero digo que no es exactamente biográfica porque además de eso, trata mucho en la creación de la bomba, en la que claramente Opie no es el único partícipe ni el centro de atención. Además de las investigaciones en su contra en las que se le acusaba de comunista y espía por su propio país, en donde también participan más personajes, pero sobre todo que la historia también se centra mucho en quien podemos llamar antagonista, Lewis Strauss, pues gran parte de la película se cuenta desde su perspectiva, volviéndolo así un personaje importante. Si bien Oppenheimer no es que sea una película únicamente para intelectuales, sí que es difícil agarrarle el ritmo, y voy a enumerar los problemas que pueden causar un mal entendimiento de la película. Primero, al ser película de Christopher Nolan ya esperas una película complicada, rozando casi lo confuso. Yo de pequeñín veía El Caballero de la Noche y con suerte entendía que Bruce Wayne era Batman. Aún así, Oppenheimer es una película muy demandante para el espectador, pues si no prestas atención a una escena por pequeña que sea, probablemente te pierdas en la trama y te cueste trabajo recuperar el ritmo. Y como la película dura 3 horas, pues sí o sí habrá un momento en el que tu cabecita esté así, por lo que cuando la veas te recomiendo estar libre y sin estrés, porque la película va a pedir mucho de ti. Además, retomando que la historia se basa mucho en el libro y como cualquier película basada en un libro, es complicado meter toda la historia en una producción incluso si esta dura 3 horas. Es por eso que películas como It optan mejor por contar el libro en más de una película. Y justo por esta decisión de encapsularlo todo, habrán muchas cosas recortadas en la película que claramente no se van a explicar, como por ejemplo la relación que Opie tiene con Jean Tatlock, mi novia. En la película esta relación se muestra algo extraña y confusa, que parece que se basa más en la necesidad de tenerse uno al otro, y en el libro esta relación sí se profundiza un poco más. Es por eso que cuando sucede algo importante en la película con esta relación, tú como espectador no sientes un peso en la trama con ese suceso, porque simplemente no pudiste entender y empatizar con dicha relación. Pero ojo, no solo sucede con ellos dos, también con la que sería después su esposa. Muestran que tiene problemas con el alcohol, con sus hijos, al igual que una relación aparentemente enfermiza con Opie. También otras interacciones con otros personajes, pero solo ahí queda, en detallitos que no se explican ni se profundizan, y tú como espectador empiezas a hacer tus propias teorías para buscarles explicación, cuando realmente pues no importan, o por lo menos para la película. Hablando de cosas que no se explican, también está el contexto y el lenguaje técnico-científico. Si bien la película es sobre un suceso histórico muy importante que se enseña hasta en la escuela, no mucha gente conoce muy bien ese contexto, o a la perfección. Lo de la Segunda Gran Guerra, el porqué de la tensión entre los países, y además de conocer muchos de los científicos que aparecen en la película. Mucha gente va al cine con la mente en blanco, no luego de estar en una clase de historia, y es por eso que en ese aspecto la película sí no puede ser para todo público. Pero incluso si tienes un buen conocimiento de lo que está sucediendo o de lo que se está hablando, mucho de la película no lo vas a poder conocer ni comprender. Ni a mí, que me gusta investigar sobre cosas de historia y científicos, estaba comprendiendo todo al 100%. Pero bien, ponle. ¿La película me está hablando de cosas que no conozco, pero lo explica? Pues no. La peli ya da por hecho que conoces bien la historia y por lo tanto no se va a detener a explicarte qué está sucediendo. Sumándole el lenguaje técnico-científico, un lenguaje muy formal que, repito, pide mucho de tu atención y concentración, pues si no sabes qué significan muchas de las palabras y temas de los que se hablan, pues estás perdido o perdida, y eso te puede llevar a aburrir. Otra cosa que no ayuda mucho al entendimiento de la película es la forma en que se cuenta, que aunque es creativa, es un poco confusa si no entiendes cómo funciona. Ya mencioné que la película se cuenta también desde la perspectiva de Oppenheimer y desde la de Strauss, y aquí vamos a hablar del blanco y negro. Se decía que la narrativa de la película se puede dividir en escenas del presente estando a color y del futuro estando en blanco y negro, o sea, los sucesos que son más históricos. Si bien es cierto que hay escenas que se muestran en el futuro y otras el pasado, no aplica el filtro de color como se decía,
Las escenas en blanco y negro no eran del futuro, sino que muestran la historia desde el punto de vista de Strauss. Por consiguiente, cuando está a color es desde la perspectiva de Oppenheimer, que son las escenas que más predominan, pues obviamente es más importante Opie, sino porque se llamaría Oppenheimer. Y en cuanto a su estructura, están las escenas del pasado, tanto de Opie como de Strauss, a color y en blanco y negro, y posteriormente las escenas del futuro en donde se llevan a cabo las audiencias y juicios en contra de Oppenheimer, también a color y en blanco y negro. Sí, está muy confuso esto, pero la verdad sí es creativo. A mí me gusta comparar la narrativa de Oppenheimer con la de Red Social, en la que igual vemos la historia alternando con los protagonistas entre pasado y futuro, que en el pasado trabajaban juntos y que en el futuro se lleva a cabo una investigación y juicio en contra de uno y del otro, en donde la pregunta central de la película, lo llamativo, es saber los sucesos del cómo y por qué se dio lugar a un juicio, y que la pregunta se va a responder al final. Pasa de igual manera en ambas películas, pero es más complicado en Oppenheimer, porque no muestran una historia general, sino una de cada personaje importante. Además de que en Red Social no habían tantos cortes o flashback entre pasado y futuro como en Oppenheimer, que es casi a cada rato, y esto convierte a la película en un gran rompecabezas, uno de 3 horas. Algo que también puede intervenir en el entendimiento de la película es un gran número de personajes, que vienen y van todo el tiempo. Puede que te desconcentre un poco, pero ya no es para tanto. Y es algo que hay que halagar, su gran cantidad de personajes y su reparto. Por cada personaje que aparecía yo hacía... Pues algunos de los científicos que salían yo los conocía un poco y verlos representados con grandes actores, pues la verdad sí me dio mucho gusto. Y estos sí son los cameos que te tienes que aprender, no solo los de Marvel. A continuación voy a mencionar algunos de los científicos que aparecieron porque la verdad yo creo que sí se merecen una mención. Empezamos con más ni menos que el físico teórico Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, que también aparece en El Caballero de la Noche o Peaky Blinders. El hermano menor de Oppenheimer, el físico de partículas Frank Friedman Oppenheimer, quien realizó investigaciones sobre la física nuclear, interpretado por Dylan Arnold. Tenemos al físico estadounidense Ernest Orlando Lawrence, el primero en inventar, usar y mejorar un acelerador de partículas subatómicas, conocido como ciclotrón, y quien también colaboró en la separación isotópica del uranio, cosas que también le llevaron a ganar un premio Nobel. Este personaje está interpretado por Josh Hartnett. Tenemos también al físico experimental Patrick Blackett, quien era el tutor de Oppenheimer. Sí, es a quien Opie le dio una manzana envenenada. Patrick es interpretado por James Darcy. También tenemos al físico danés Niels Bohr, conocido por su modelo atómico y comprensión de la mecánica cuántica, cosas que le llevaron a ganar también un premio Nobel. Bohr es interpretado por Kenneth Branagh, no sé si lo dije bien, quien ya tiene una larga lista de actuación, entre ellas Dunkerque y la trilogía de Asesinato en el Expreso de Oriente. Otro personaje es el físico estadounidense Isidor Rabi, quien también ganó un premio Nobel por descubrir la resonancia magnética nuclear. Rabi es interpretado por David Krumholtz, quien también ha salido en muchas películas, entre las cuales es el elfo de Santa Cláusula 2. ¡Qué chiquito! Tenemos igual al físico teórico Edward Teller, conocido por ser el padre de la bomba de hidrógeno. Sí, en la película estaba friegue que hay que hacer una bomba de hidrógeno. También trabajó en la física nuclear y astrofísica. Teller es interpretado por Benny Safdie, quien fue uno de los directores de Diamantes en Bruto. Está también el físico alemán Werner Heisenberg, quien también habla del principio de incertidumbre en su modelo atómico. A este personaje le da vida Matthias Schützapffer, lo demás no lo puedo pronunciar, conocido por el ejército de los muertos y el de los ladrones. También tenemos al físico estadounidense Louis Walter Alvarez, quien inventó un sistema de radar para aterrizajes de aviones sin visibilidad, dirigió la construcción del primer acelerador de partículas lineal de protones, inventó la cámara de burbujas de hidrógeno líquido y también trabajó en muchos otros temas de física. Louis es interpretado por Alex Wolff, quien ha aparecido en Jumanji, Día del Atentado o Hereditario. También está el físico teórico Richard Feynman, quien contribuyó al desarrollo de la electrodinámica cuántica. Jack Quaid es quien le da vida a Feynman. Entre los trabajos de Jack están Rampage, Spider-Man Across the Spider-Verse o The Boys. Muy buena serie, por cierto. Está también el físico alemán-estadounidense Hans Bethe, quien ganó un premio Nobel por su trabajo en la nucleosíntesis estelar. Bethe es interpretado por Gustav Skarsgård. Tenemos también al físico experimental David Lawrence Hill, quien fue director de la Federación de Científicos Estadounidenses. Hill es interpretado por Rami Malek, que ha aparecido en Mr. Robot, Sin Tiempo para Morir y por supuesto Bohemian Rhapsody. Si me dieran una moneda por cada vez que hablé de Bohemian Rhapsody en un video de Oppenheimer, tendría 2 monedas. No es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces.
Está también el físico inglés George Charles Eltenton, especializado en física química, interpretado por Guy Burnett. También tenemos al físico estadounidense Kenneth Tompkins Bainbridge, quien trabajó en investigaciones sobre el ciclotrón y confirmar la equivalencia entre masa y energía, que era un concepto de Albert Einstein. Josh Peck es quien lo interpreta, muy conocido por salir en Drake y Josh. Está también el ingeniero y científico estadounidense Vannevar Bush, interpretado por Matthew Modine, que también apareció en El Caballero de la Noche y Stranger Things. También está el físico nuclear estadounidense Edward Condon, no piensen mal, quien participó mucho en instrumentos en la Segunda Gran Guerra, interpretado por Ollie Haskeby. Tenemos a otro físico estadounidense, Giovanni Rossi Lomanitz, interpretado por Josh Zuckerman. También está el físico italiano estadounidense Enrico Fermi, quien desarrolló el primer reactor nuclear y otras contribuciones. En honor a él se le llamaron fermiones a ciertas partículas subatómicas. Fermi es interpretado por Danny De Ferrari. Tenemos también al físico estadounidense Robert Server, interpretado por Michael Angaran. También está presente el químico estadounidense Donald Hornig, quien fue líder de la división de explosivos en el proyecto Manhattan e importante para la construcción de la bomba Trinity. Hornig es interpretado por David Richdahl. Y por último, pero no menos importante, está el gran Albert Einstein. Vaya, ¿hace falta presentación? Que entre sus trabajos están la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico o la ecuación de la energía. Einstein es interpretado por Tom Conti. Esto fue prácticamente un Avengers de mentes brillantes. Y estos que mencioné solo son los científicos, me salté más personajes, pero luego ¿quién va a editar esto? Y más que nada los menciono para que los conozcas y si un día hablas de esta peli tengas algo interesante que decir aparte del Barbenheimer este. Así que, de nada. De entre todos los personajes, obvio hay quien tiene más protagonismo y mejor actuación, pero aún así todos consiguieron hacer un muy buen trabajo. Mencionado ya esto, hablemos de las tomas. Muchas en las que sale un personaje se centra mucho en sus emociones, pensamientos y esto es mostrado con muchas tomas en primer plano. Sobre todo Oppenheimer es quien más atención recibe en esto. Y aquí entra el IMAX. Se hablaba mucho de esta peli y el IMAX. ¿Qué IMAX esto? ¿IMAX aquello? Y más que nada porque esta película significó un progreso en este tipo de filmación, ya que gracias a Kodak, esta película fue la primera en que se pudo filmar en blanco y negro usando este formato. Además dando el resultado de que la cinta de la película midiera 17 kilómetros y pesara casi 200 kilos. Pero todo esto del IMAX era más que nada para apreciar mejor la película. Los escenarios, las tomas, las secuencias, los primeros planos donde Oppenheimer casi nos da un beso y más. Pero realmente yo no creo que sea para tanto. Sí, no, la verdad. Claro que sin quitar el mérito del grandioso resultado final y todos sus problemas que traía consigo. Pero en lo personal no creo que haya sido una experiencia inigualable. Un problema es justo lo que el IMAX representa. Mientras más tamaño de imagen, mayor apreciación de detalles y mayor inmersión, ¿no? Pues resulta ser un cuchillo de doble filo. En cuanto a la imagen, el sonido sí es especial. Pero el problema del IMAX y esta película es que los cortes y secuencias son muy rápidos, pues la película tiene una larga historia que contar y reitero que no se detiene. Es por esto que la apreciación de las escenas no se puede llevar a cabo de la manera que se tenía pensado, ya que estas pasan rápido. No hay que negar que hay una gran dirección de fotografía, pero el poco tiempo de apreciación que tenemos es algo que no me gustó. Incluso la película se prestaba a más tomas grandiosas, pero no tiene el tiempo para centrarse en eso. Y la música, no inventes la música, es bellísima. En varios de sus otros trabajos, Ludwig Göransson logra transmitir de qué va con tan solo la música. En The Mandalorian se siente esa vibra de western en un mundo diferente con soledad. La de Black Panther transmite esta vibra cultural y la música de Oppenheimer es igual. Al oírla se siente intriga, belleza, curiosidad, pero al mismo tiempo un miedo, la sensación de peligro, y es justo lo que la creación de la bomba significó. Un gran avance, algo nuevo, pero a la vez el riesgo y el miedo que este puede llegar a ser. Es por esto que la música, a mi parecer, queda perfecta. Muy bien ahí, Ludwig. Algo que no me gustó mucho fue la demostración del arrepentimiento y miedo de Oppenheimer luego de ver lo que su bomba causó. Si bien es entendible el porqué, me hubiera gustado ver más en pantalla de su supuesto arrepentimiento, para agregarle un poco más este tono oscuro que buscaban con eso. Y en lo particular, creo que las escenas que se llevan la película es, primero, por supuesto, la prueba Trinity, pues por esta bomba que tuvo que ser hecha a escala de forma real, la película obtuvo mucha atención desde antes de su estreno. Vaya, realmente no creo que haga mencionar todos estos datos de la bomba, seguro ya lo sabes.
Y la otra escena es por supuesto el final, aquel en el que Oppenheimer dice su frase "me he convertido en el destructor de mundos", en donde deja entender que él comprende que aunque él no es culpable directamente de la destrucción del mundo, sí lo es indirectamente. Pues ponte a pensar, el ser humano crece constantemente, es competitivo. Si existe algo, otro ser humano busca mejorarlo todo lo que se pueda, y pasando desde la creación de una pequeña explosión como lo son las TNT, pasando por las bombas atómicas de la película, te hace pensar en el terrible poder que puede llegar a poseer el ser humano en unos años, y ese riesgo ya es inminente. Con esas bombas Oppenheimer no ocasionó el fin del mundo, pero sí su eventual fin. Y una vez que comprendes esto junto con las escenas y secuencias finales, te das cuenta de que estás ante una de las mejores escenas en el cine. Luego de todo, hemos llegado a la conclusión, y puedo decirles que es una película imperdible. Todos los involucrados en la película consiguieron dar un gran resultado, contar de manera inigualable la historia de la creación de la bomba atómica y sus posteriores consecuencias, con personajes interesantes y un elenco de primera, pero eso sí, con sus detalles. En cuanto al IMAX, no creo que haya sido para tanto, la verdad, pues sigue siendo muy disfrutable en una sala de cine convencional. Y si no la pudiste ver en cine, en serio, te recomiendo verla. Puede ser una película un poco difícil de seguirle el ritmo, pero mi recomendación de cuando la veas es, primero, estar relajado para que puedas enfocarte bien de lleno en la película. Verla por primera vez así, con lo que sabes. Luego, investigar un poco más sobre el contexto histórico y los personajes y ver de nuevo la película para ahora sí poderla disfrutarla mucho mejor. Hasta aquí ha llegado este video review. Cuéntame qué opinas de esta película, o si la viste en IMAX, cuéntame si para ti sí fue una experiencia especial. Si te gustó este video ya sabes que puedes regalarme un hermoso like y ayudándome compartiéndolo. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos pronto.